Ante el planteamiento de si la denominada pandemia va a continuar, es exclusivamente traicionada la humanidad por los que siguen en la confabulación para que esto sea. Pero es parecida la disposición, es importante, de todos los que se nombran habitantes. Se empiezan a usar las actitudes convenientes buscando las acertadas, abandonando lo que hasta ahora se ha hecho que traiciona la vida. Es tan sencillo como claro a través de decir que alguien caminando por la ciudad puede llevar el bolso que sobre los hombros soporta abierto, sin importarle por dónde camina con la gente que va y viene en el caminar que también existe, o debería tener presente que cerrar el bolso y protegerlo sin obsesionarse es lo prudente. Las mismas personas pueden caminar por el mismo lugar, unas con disposiciones muy diferentes a otras. Las que reciban daño por robarles lo que en el bolso llevan, sin duda han estado sometidas a la ignorancia de atender lo que dicen, lo que hacen y el por dónde van. A las que atendiendo estas mismas observaciones tienen muchas menos posibilidades de que algo así suceda. Es más, no sucedería con facilidad, sino que sería por un forcejeo que posiblemente ni sirviese, porque delatado sería quien lo hace por el entorno donde lo hace también. Es decir, estaría usando la traición, pero en cortas dosis, porque no puede aumentarlas dado que no está solo con la denominada aparente víctima. Es decir, que la denominada aparente víctima deja de serlo porque está protegida por una serie de disposiciones personales. ¿Cuán fácil es decirlo así?, puede responder el ignorante de la tragedia. El ignorante de la tragedia es el que no se permite profundizar en las disposiciones convenientes llamadas vibraciones, llamadas consecuencias, llamadas actitudes, llamadas disposiciones, llamadas atenciones, llamadas diferentes estados de conciencia por los que a su vez afectan, favorable o desfavorablemente, las atenciones personales hacia la vida. A través de glándulas y otras circunvalaciones que no son nombradas para no desequilibrar la disposición de la actitud acertada con sencillez al margen de la simpleza. ¿Cuántas posibilidades se brindan para descartar lo que pretende atacar? Indudablemente, en el país o lugar donde los robos abundasen, quien se olvide de cerrar la puerta de su casa solamente está invitando a que suceda. ¿Qué significa la puerta? Significa astucia para la protección. ¿Y qué significa astucia para la protección? Disposiciones personales que producen altas vibraciones, que son nombres un tanto discutibles, pero que facilitan la expresión misma, para conducirla hacia donde conviene, que es actuar convenientemente. Actuar convenientemente no está en las disposiciones que se ofrecen a través de informes que llevan al ser humano a disciplinas obligatorias, no a disposiciones personales lúcidas. No se habla de las disciplinas obligadas,
que en definitiva es la persona que abandona su existencia a lo que le dicen que tiene que hacer, por órdenes marcadas con autoritaria manifestación, sino a las disposiciones personales que habitan en el interior y que dependen de las búsquedas personales también, para orientarse con certeza o la mayor certeza posible a través de investigar. ¿Cuáles pueden ser caminos acertados, tomas convenientes y actitudes imprescindibles? Eso no está en los manuales de la cotidianidad, sino en los recursos que se brindan a través de exposiciones, incluso a veces con cierta temeridad de que sean anuladas porque ofrecen inconvenientes a los intereses egoístas reinantes en los que circula constantemente así por la trágica manera de vivir a través de los dominadores del ocultamiento de lo esencial. Entender abiertamente que aislarse no es perder el sentido correcto de la disposición conveniente. Puede existir ese aislarse, que en definitiva es protagonizado por el temor a que suceda. Ese aislarse es tan castrante como generalmente acusador del inconveniente. Mas podría decirse en quien no permite la autenticidad porque destroza el esquema acostumbrado en su existencia. Qué fácil es el nombrar el miedo como algo que no debe permitirse en la vida de quien sea. Indudablemente, ya esa disposición merece una ausencia de contestación, no por desprecio, sino porque no está planteado para comprender, sino sencillamente para disparar contra quien lo plantea. Así que se podría decir con términos tan vulgares como expresivos, que cuando una persona hace una pregunta con una pistola que apunta hacia quien espera la respuesta, quien tiene la respuesta, si incluso la tuviese, es muy preocupante en sí mismo, porque la pregunta no es honesta. Es decir, no está hecha desde siéntate pacíficamente y cambiemos impresiones, sino sencillamente de que eres acusado por lo que puedas responder que rompa el esquema vulgar en el que vivo o se vive. Cuando la pregunta se hace desde esas desconsideraciones previas, ocultas o no tan ocultas también, las respuestas no tienen importancia, porque lo único que tiene importancia es aquello que no rompa lo establecido tal como planteado está. Estas concesiones de comprensión profunda. Y segundo, la respuesta sería para quien en cordial intercambio se pusiese con su actitud para decir,
que lo importante no es temer, sino seguir el curso que el temor te marca. Eso es lo grave, porque cuando se sigue el curso que el temor marca o incita a que se haga, el deterioro se garantiza. ¿Por qué? Porque estás aconsejado por el que pretende dañar profundamente la existencia. El que pretende dañar profundamente la existencia, llámalo concepto, llámalo actitud, indudablemente está en el programa, del que hay que salir. Y esta es la primera clave que debe atenderse. No se dice, no tengas miedo. Se dice, no seas aconsejado por el miedo que tienes. No permitas, no lo permitas. Tú eres el dueño de abrir o cerrar la puerta. Tú eres el dueño de dialogar o no con ese pensamiento. No se dice que no tengas ese pensamiento, se dice, ¿dialogas o no dialogas con él? Tú eres el dueño de tu propio diálogo. Empieza a permitirte comprenderlo para hacerlo. Y este matiz de amplia envergadura es correspondiente con la actitud en la que debe de atenderse la vida personal. Cuando aparece la deriva, es decir, salte de seguir hablando con el que te aconseja tan vilmente. El hecho de abandonar el consejero torturador ya es una deriva importante. Así que no se trata de tener o no tener, sino que incluso lo que se tiene, si se le da cuerda para que aumente más, así y por así ya sucede. Y esa es la condición de gran importancia que el ser humano no comprende o no valora, o sencillamente no lo atiende, porque vive en una determinante tan corta de proporcionarse autenticidad para su vida, a través de tratarla con responsabilidad personal, en lugar de abandonarla hacia los que abandono piden para conducir la vida que tienes. Es el inconveniente perdurable, y por el inconveniente perdurable, perdura. Así que esta consideración primera, importante, es la que debe de atenderse en el interior. No seas conducido por quien te aconseja para traicionar a la vida que tienes. ¿Qué es traicionar la vida que tienes? Bajarla de vibración constantemente, llevarla al lugar donde te permite incluso casi nada más que paralizarte. La paralización no permite la respuesta conveniente, ni el movimiento acertado.
¿cómo se va a tener el movimiento acertado si el ser humano se queda sustraído del movimiento principal? Es decir, del movimiento en sí mismo. El problema no es moverse, el problema es moverse inconscientemente. Y cuando el inconsciente usa el movimiento mental no acertado, la desvirtualización del camino correcto casi queda garantizada. Ese es el gran inconveniente, no el movimiento en sí mismo, que sin él nada se puede ejecutar acertadamente. Si tienes sed y estás privado de moverte, ¿podrías calmarla en ausencia del movimiento conveniente? Igual en el mental. Y todo esto, más allá de la frase literal que por sí misma pretende expresar lo que en literalidad no es posible. Y esto es lo conveniente. ¿Por qué se invita a meditar? ¿Por qué se invita a callarse? ¿Por qué se invita a atenderse? Porque aumenta la percepción. Y el que percibe, o cuanto más percibe quien sea, menos confusión traerá a su existencia. Que se valore si se permite comprender lo que se dice.